la teología de la liberación, decimos, a la luz del magisterio de la Iglesia, refiriéndonos, como acaba de decir, a este reciente documento de la Santa Sede o de la Congregación para la Defensa de la Fe, promulgada por su prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, con la aprobación expresa del Santo Padre Juan Pablo II. Podemos decir de entrada que dicho documento no se refiere a toda posible teología de la liberación, porque la expresión de por sí misma podría ser valedera si designase una legítima reflexión teológica sobre el tema de la libertad y de la liberación. Porque, como bien dice el cardenal, el Evangelio de Cristo es en realidad un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. Pero esta liberación es ante todo liberación de la esclavitud radical del pecado. Su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios, que es un efecto de la gracia. A partir de allí sí se puede hablar de la conveniencia de liberarse de multitud de esclavitudes de orden cultural, económico, político y social que en definitiva en última instancia derivan del pecado. En Puebla, por ejemplo, los obispos se refirieron a ese tema, pero dentro de la ortodoxia doctrinal. Y fue precisamente allí cuando el Papa, en su magnífico discurso inaugural, con el cual con cuyo concepto cerraremos esta conferencia, afirmó los tres pilares sobre los cuales debería apoyarse toda auténtica teología de la liberación, que es la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Ratzinger dice que en el presente documento solo se tratará de las producciones de la corriente del pensamiento que bajo el nombre de teología de la liberación propone una interpretación innovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más que constituye la negación práctica de la misma. La presente instrucción tiene como fin atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Por cierto, agrega el documento, eso en modo alguno significa una desautorización de los que anhelan trabajar por los problemas sociales, ni una justificación para aquellos que quieren desentenderse y hacerse ciegos a las injusticias de nuestro tiempo, tan numerosas. Luego hablaremos de esto con mayor detenimiento. Quede por ahora en claro el sentido del documento y consiguientemente el sentido de esta conferencia que quiere comentarlo. Dentro de estas teologías de la liberación, desviadas y a las que alude directamente nuestro documento, debemos destacar la elaborada por el padre Gustavo Gutiérrez en su libro Teología de la Liberación, quizás la más lograda de todas, y también la de Hugo Assmann en su Teología desde la Praxis de la Liberación. Son estas dos las que tendremos más presentes en esta conferencia, aun cuando agregaremos algunos textos de un tal Girardi, teólogo italiano, de un tal James Cone, que se llama Teología Negra de la Liberación, y de un sacerdote uruguayo, el padre Juan Luis II, que escribe un libro llamado Liberación de la Teología, al revés, porque él va mucho más allá que los precedentes. La teología de la liberación no es un aerolito así, una cosa que aparece de golpe ahora en nuestro tiempo. El mismo Gutiérrez se encarga de ofrecernos una presentación detallada de los principales autores y de las tendencias que a lo largo de estos últimos 4 siglos, nada menos, constituyen algo así como los antecedentes de esta nueva manera de hacer teología. Y la lista no puede ser más sintomática. Ante todo coloca a Descartes. Luego de la destrucción de la cristiandad, los siglos XV y XVI marcan, según Gutiérrez, un momento importante en la comprensión que el hombre va adquiriendo de sí mismo. Descartes, al sostener el primado del pensar en el conocimiento sobre el ser, pone de relieve los aspectos creadores de la subjetividad humana, dice. Y entonces la teología de la liberación sacará de Descartes esa especie de centralización en el hombre. El hombre realiza las cosas, realiza la verdad, realiza la historia, como veremos. De Descartes, nada menos que ahí se remonta la teología de la liberación. Luego también Gutiérrez cita a Kant. La perspectiva liberadora abierta por Descartes se afirma por la revolución intelectual que realiza Kant
para quien no son los conceptos los que deben adecuarse a los objetos, sino los objetos los que han de regularse sobre esos conceptos. Y así un conocimiento que se hace crítico de sus propios fundamentos abandona la ingenuidad medieval, digamos antigua, e ingresa en una etapa de adultez. El hombre se va siendo entonces, en vez de ser contemplador de la realidad, se va siendo factor de la realidad, va creando la realidad. A Hegel es a quien la teología de la liberación debe un aporte sustancial, la introducción del tema de la historia en el pensar. Asimismo, Hegel introduce la idea de la dialéctica, del conflicto, de la lucha. El devenir histórico a través de la dialéctica amo-esclavo, opresor-oprimido, dirán los teólogos actuales, implica la posibilidad de la liberación paulatina del hombre. Se necesitaba ir más allá, dice Gutiérrez, que Hegel, y ese paso lo dará Marx. Conocer para Marx será algo indisolublemente ligado a la transformación del mundo por medio del trabajo, mediante el cual el hombre irá destrozando el capitalismo, la estructura capitalista, para pasar al estado socialista único en que puede vivir libre y humanamente. No basta con Marx, agrega nuestro autor, nuestro teólogo Gutiérrez. El hombre de hoy aspira a liberarse no solo de aquello que le viene del exterior, de las opresiones externas, y le impide realizarse como miembro de una clase social. Busca asimismo una liberación interior, íntima, una liberación no solo en el plano social, sino en el plano psicológico. Y tal será el aporte de Freud, dice Gutiérrez, el cual, internándose en el psiquismo humano, descubre la represión como elemento central del aparato psíquico del hombre. Esa represión que no es sino el resultado del conflicto entre los impulsos, las pulsiones instintivas y las exigencias ético-culturales del medio social. Freud, entonces, al liberar el interior del hombre, nos recuerda que no es posible disociar la liberación en el campo económico-social de la liberación en el ámbito de la interioridad. En fin, no nombraremos todos los autores que cita Gutiérrez. Podrá parecer a ustedes insólito que, para presentar los antecedentes de una teología y de una teología de la liberación, recurra a la paternidad de autores tan extraños a la Iglesia y a la doctrina católica. Pero no solo enumera pensadores de este tipo, nombra también algunos autores de extracción católica. Por ejemplo, a Teilhard de Chardin. El escritor francés sería para Gutiérrez como un testigo de esta gran corriente liberadora del hombre, orientado creadoramente hacia su futuro, actuando en el presente en función del mañana. El hombre toma las riendas de la evolución, dirá Teilhard, y lo que más ama Gutiérrez en Teilhard es su intento de buscar la unidad de la fe con lo que él llama la religión del mundo. Asimismo, Gutiérrez, tras haber criticado largamente lo que él llama la mentalidad de cristiandad, es decir, la que caracterizó a la Edad Media, según la cual las realidades terrenas, dice, parecían carecer de autonomía propia, de consistencia frente a la Iglesia, siendo utilizadas por la Iglesia para sus propios fines. Y tras haber alabado, en cambio, la nueva situación histórica instaurada a partir del siglo XVI, que llegó a un pico en la Revolución Francesa, y la consiguiente separación de la Iglesia respecto de las realidades temporales, se refiere a Maritain, como también un precursor de ellos. Inmediatamente antes de Maritain se había hecho un ensayo llamado El liberalismo católico, pero, dice Gutiérrez, al advertir Maritain que el liberalismo católico era mal visto o condenado por la autoridad eclesiástica, elaboró una nueva filosofía política según la cual la tarea de construcción de la sociedad temporal ya no debía tender al establecimiento del reinado social de Jesucristo, como lo había intentado la Edad Media, sino la búsqueda de una sociedad basada en la justicia natural, el respeto del derecho de todos y la fraternidad humana. Maritain afirma así la independencia de lo temporal frente a la jerarquía de la Iglesia, al punto que ésta pierde derecho a intervenir en un campo que en adelante debe ser considerado como ajeno a su competencia. Toca al laico entonces, dirá Maritain, edificar la nueva cristiandad, unida no en el mismo credo católico como acaecía en la medieval, sino donde convivan católicos, protestantes, judíos e incluso marxistas en mutuo respeto. Para Gutiérrez, esta posición maritainiana, si bien es meritoria respecto al enfoque anterior, no deja de ser criticable en lo que se refiere a la distinción de planos. Por un lado lo temporal, por otro lado la Iglesia, separados.
De hecho, los esquemas dicotómicos, fe, realidades temporales, iglesia, mundo, sacerdote, laico, son, según Gutiérrez, un obstáculo para la pastoral. Y así los católicos comprometidos, dice, al tiempo que fueron tomando conciencia de que buena parte de la humanidad vivía en una situación alienante, opresiva, advertían al mismo tiempo que la iglesia estaba ligada al sector opresor, vinculada a las clases explotadoras. En tales condiciones no se podía seguir diciendo honestamente que la Iglesia no debía intervenir en lo temporal. Mientras tanto, el mundo, prosigue Gutiérrez, sigue afirmando su independencia, su secularidad, proceso que hoy se llama de secularización o de desprendimiento de toda tutela religiosa o también desacralización. En esta situación las cosas han cambiado. Antes la Iglesia, dice, usaba al mundo para sus fines. Hoy muchos cristianos y no cristianos se preguntan si no será conveniente usar el peso social de la Iglesia para acelerar este proceso de transformación de las estructuras sociales. Se van acabando las dicotomías, dice Gutiérrez. Algunos se preguntan si hay que seguir distinguiendo la Iglesia y el mundo, si la Iglesia es algo realmente distinto del mundo. Nos dirigimos así, concluye Gutiérrez, a una nueva cristiandad, aunque ya no en el sentido de Maritain, una especie de cristiandad izquierda, podríamos decir, unida no en la fe común, sino en la lucha común contra la opresión, contra la explotación. Otro autor al que alude Gutiérrez es Freire. También este pedagogo brasileño constituye una de las fuentes de la teología de la liberación, porque la verdadera liberación, dice Gutiérrez, supone una revolución cultural. Pues bien, Freire ha elaborado lo que él llama la pedagogía del oprimido. Mediante la educación liberadora y desalienante hay que ir concientizando al pueblo, en forma que pase de una conciencia ingenua, que no problematiza, a una conciencia crítica. Y en este proceso que Freire llama de concientización, el oprimido, que es el hombre, extroyecta, como él dice en una palabra horrible, extroyecta la conciencia opresora que habita en él, cobra conocimiento de su situación, encuentra su propio lenguaje y se hace él mismo menos dependiente, comprometiéndose en la transformación de la sociedad. Gutiérrez titula La Iglesia en el proceso de liberación, el capítulo que cierra este análisis de las fuentes de la teología de la liberación. Aquí destaca cómo los intentos de esta nueva teología han provenido de grupos pequeños de cristianos comprometidos, como él dice, comprometidos con la liberación de sus pueblos. Con frecuencia reconoce algunos de estos movimientos han entrado en conflicto con la jerarquía, han sido condenados, por ejemplo en Colombia, lo cual los ha obligado a cierta clandestinidad, a esconderse. Ello, por otra parte, dice Gutiérrez, ha conducido a unir a todos los oprimidos, cristianos o marxistas, todos juntos frente al enemigo común. A este respecto trae Gutiérrez a colación el juicio que Fidel Castro hacía del sacerdote que murió en la guerrilla, Camilo Torres. ¿Y qué dice? El caso de Camilo Torres, dice Fidel Castro, demuestra eso, un sacerdote que fue allí a morir con los combatientes por la liberación de su pueblo, y por ello constituye todo un símbolo de la unidad revolucionaria de los pueblos de América Latina. Así pues, la teología de la liberación no es, como dijimos al principio, un aerolito caído del cielo, una ocurrencia de 2 o 3 teólogos de nuestro tiempo. Especialmente con la ayuda de Gutiérrez hemos expuesto su prehistoria, su larga y secular serie de antecedentes. La antigüedad que muestra el tronco de esta teología no impide que sus expositores tengan la sensación de se sientan pioneros, digamos, novedosos, pioneros de algo nuevo, algo entusiasmante. En América Latina, escribe Gutiérrez, aquellos que han optado por participar en la forma que hemos tratado de reseñar en el proceso de liberación constituyen, en cierto modo, una primera generación cristiana. En muchos aspectos de su vida actual no tienen detrás de ellos una tradición teológica y espiritual. Ellos mismos la están forjando. Entremos ahora en la exposición del contenido de la teología de la liberación a la que se refiere el cardenal Ratzinger. El documento romano enrostra a los teólogos de la liberación el hecho de que para interpretar el mundo, para interpretar la historia, no lo hacen desde una perspectiva teológica, sino que se refugian en la opción marxista o en lo que ellos llaman el análisis marxista. Su razonamiento sería el siguiente, dice el cardenal, una situación intolerable y explosiva exige una acción eficaz que no puede esperar más.
Una acción eficaz supone un análisis científico de las causas estructurales de la miseria. Ahora bien, el marxismo es el que ha puesto a punto los instrumentos de tal análisis. Basta pues aplicarlos a la situación del tercer mundo y en especial a la de América Latina. Es cierto, dice Ratzinger, que el conocimiento científico de una situación y de los posibles caminos de la transformación social es el presupuesto adecuado para una acción social capaz de conseguir los fines previstos. Y que el marxismo se presenta acentuando su condición de científico, entre comillas, científico, palabra que ejerce hoy una fascinación casi mística, científico. Pero en verdad, poco de científico tiene el análisis marxista con que se quiere solucionar los problemas. Asimismo, como agrega Ratzinger, se impone la crítica previa del mismo antes de aceptar sus conclusiones. Tanto más dice cuanto que el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo. Y trae a colación una cita de Pablo VI. Sería ilusorio y peligroso aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, llegando a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente. El método marxista y la ideología marxista no son dos cosas separables tan íntimamente unidas. No puedo usar el método prescindiendo de la ideología, sino que si uso el método tengo que aceptar la concepción totalizante del mundo. Cierto que coexisten hoy varias corrientes marxistas, el eurocomunismo, el marxismo a la italiana y tantas cosas, unas más duras, otras más mitigadas. Sin embargo, mientras sigan siendo marxistas, dice Ratzinger, continúan sujetas a un cierto número de tesis fundamentales que no son compatibles con la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Tales tesis son el ateísmo, la negación de la persona humana, de su libertad, de sus derechos. Todas ellas están, dicen, en el centro de la concepción marxista. Más aún, agrega el cardenal, contiene errores que amenazan directamente las verdades de la fe sobre el destino eterno de las personas, de donde concluye que querer integrar en la teología un análisis cuyos criterios de interpretación dependen de esta concepción atea es encerrarse en una ruinosa contradicción. Al afirmar esto, Ratzinger vuelve, aunque no expresamente, a aquella famosa afirmación de Pío XI cuando decía que el comunismo es intrínsecamente perverso. El marxismo es una especie de religión, pero al revés. Solo que en vez de considerar este mundo como una época de paso hacia la eternidad, feliz o ruinosa, busca que los hombres pongan su tienda definitiva en este mundo, anhelando no el paraíso del cielo, sino un paraíso, pero en la tierra. En vez de la gracia, que nosotros los católicos sabemos don gratuito de Dios, merecedor de la vida eterna, de la gloria, que es como su florecer, el marxismo pone la fuerza del hombre. Quiere crear el paraíso en la tierra a fuerza de músculos, sin la gracia, por el solo esfuerzo humano. Por eso, frente a la trascendencia que caracteriza al cristiano, destaca la inmanencia, es decir, la clausura del hombre en los estrechos confines de este mundo. Inmanencia, manera permanecer en, no dar el salto, ni prepararse para el salto final de la gloria. Pues bien, la teología de la liberación, a pesar de querer llamarse católica, por ser deudora de este análisis marxista, acaba por encerrarse, ella también, en la inmanencia. En cierto modo se pone en continuidad con aquella actitud de los judíos contemporáneos de Cristo que esperaban una redención material, temporal, reductible a este mundo. Como dice Ratzinger, la teología de la liberación se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de Dios y de su absorción en la inmanencia de la historia humana. De ahí la importancia que esta teología atribuye a la historia profana, con total olvido de lo que sería la historia salvífica, la historia hecha para preparar el viaje a la eternidad. Como dice el mismo Ratzinger, la historia llega así a ser una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia, en la cual no hay que distinguir ya entre historia de la salvación e historia profana. Mantener tal distinción sería caer en el dualismo. Semejantes afirmaciones reflejan un inmanentismo historicista, y por esto se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana, y a hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo como proceso de la autorredención del hombre. El hombre se redime a sí mismo a través de la lucha de clases.
autorredención del hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación, agrega el cardenal, está en oposición con la fe de la Iglesia. Estos teólogos confunden entonces la redención con la liberación de las esclavitudes humanas. Parece, se lee en el documento, que la lucha necesaria por la justicia y la libertad humanas, entendidas en su sentido económico y político, constituye lo esencial y el todo de la salvación. Para estos, dice el cardenal, el Evangelio se reduce a un Evangelio puramente terrestre, cayendo en la tentación de reducir el Evangelio de la salvación a un Evangelio terrestre. El cardenal pone un ejemplo, cómo estos teólogos interpretan la narración del Éxodo. El Éxodo, sabemos, la conocemos por la Escritura. Según la tradición católica, el Éxodo, que implica, por cierto, para el pueblo elegido la liberación de la esclavitud faraónica, es por sobre todo el acto de liberación de la idolatría que caracterizaba a los egipcios en orden a la constitución del pueblo de Dios y al acto de la alianza celebrada en el monte, al pie del monte Sinaí. Pues bien, según estos teólogos, solo hay que ver allí el elemento inmanente de la historia. Los miembros de ese pueblo se liberan no de la idolatría, sino de la esclavitud política, de la esclavitud temporal del faraón. Lo demás, que es lo principal, permanece en la penumbra. Se trata de una inmanentización de la historia no abierta a la escatología, a la salvación, sino cerrada, clausurada sobre sí misma. La figura misma de Cristo queda sumersa en este mundo. Como bien dice Ratzinger, si bien se conservan en las palabras, las fórmulas tradicionales de la fe en Cristo, se les atribuye una nueva significación que implica la negación de la fe de la Iglesia. Lo que interesa no es ya el Jesús de la fe, el que pide el acto de fe, sino el Jesús de la historia, el que se rebeló contra el romano opresor, el que se rebeló contra los esclavizadores, encabezando la experiencia revolucionaria de los pobres por su liberación. Está claro, dice Ratzinger, que se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres. Se le sustituye por una figura de Jesús, que es una especie de símbolo, que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos. Así se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cristo y por ello se niega su valor salvífico y toda la economía de la redención. Ya hemos dicho que estos teólogos ponen en cuestión, si es que no lo niegan explícitamente, la distinción del orden natural y del sobrenatural. Y así su búsqueda de un hombre nuevo, palabra tan hermosa de San Pablo, hombre nuevo, no queda determinada por los factores sobrenaturales que elevan al hombre, por la gracia, que lo elevan por encima de sus posibilidades, sino que implica tan solo la opción por el hombre. Hombre nuevo es el hombre luchante, el hombre militante contra la opresión. Vimos cómo esa negación de todo dualismo lo llevaba a la afirmación de una sola historia, la profana. Un campo donde la investigación de estos teólogos se extiende con predilección es el que corresponde a lo que la teología llama las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Las más hermosas virtudes las llamamos, sabemos, teologales porque provienen de Dios, teologales, provienen del Dios de Dios y tienen por objeto a Dios. Dios me da la fe, por la cual yo creo en Dios. Dios me da la esperanza, por la cual yo espero en Dios. Dios me da la caridad, por la cual amo a Dios y al prójimo en Dios. Eso es una virtud teologal. Para estos teólogos, al decir de Ratzinger, la fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido. Ellas son fidelidad a la historia, confianza en el futuro, opción por los pobres, que es como negarlas en su realidad teologal. Recorramos estas tres virtudes para ir consumando esta conferencia y vemos cómo la rebajan estos teólogos a un campo totalmente horizontalista. Estas tres virtudes hechas para elevar al hombre, para levantarlo hacia Dios y sumergirlo en la Trinidad, las emplean como para sumergirlo en la historia, para sumergirlo en el mundo, para sumergirlo en la dialéctica, en la lucha de clases, en la victoria del proletariado en el paraíso en la tierra, en última instancia. Afirma uno de estos teólogos que el aspecto, veamos primero la fe entonces, la fe cómo se horizontaliza, en una especie de fidelidad a la historia. Decía que Assmann afirma que el aspecto fundamental de la fe es el de la praxis histórica. El cristiano es aquel que realmente elimina toda fe en un Dios ahistórico para tomar en serio al prójimo como punto originario de su experiencia de Dios. No interesa ya tanto el Cristo de antes, el Dios trascendente. Más que a Dios en sí mismo, la fe se orienta a lo intrahistórico, se hace historia, se hace fe en el hombre.
Como dice Ratzinger, algunos llegan hasta el límite de definir la fe como fidelidad a la historia, es decir, fidelidad comprometida en una práctica, en una praxis política. Nosotros decimos que la praxis, que el obrar, la práctica es consecuencia de la fe, ¿no? Para estos teólogos las cosas son al revés. La fe es una consecuencia de la praxis. Señala Ratzinger la paternidad marxista de esta idea. En la lógica del pensamiento marxista dice, el análisis no es separable de la praxis y de la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no es más que un momento del combate revolucionario. Este combate es el de la clase del proletariado investido de su misión histórica. En consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis concreto. A partir de la praxis, y entonces por la praxis llego a la verdad. No es que la verdad determina mi obrar, sino que mi obrar es el que me hace descubrir la verdad. Es una inversión. Y así se subvierte la noción misma de verdad. Se pretende que solo hay verdad en y por la praxis partidaria. La praxis y la verdad que de ella deriva son praxis y verdad partidarias, de partido, de la clase proletaria, ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clases. La verdad, dice el cardenal Ratzinger, para estos hombres es verdad de clase. Verdad de clase. No hay verdad sino en el combate de la clase revolucionaria. Por tanto, la verdad no es algo que me supera, a lo cual me adhiero, a la que contemplo, sino que la verdad debe ser hecha por mí. Yo debo ser la verdad. No existe la verdad antes de la praxis. Fabricada por mí. Solo entrando en el proceso de la lucha de clases, al lado de los oprimidos, voy a hacer la verdad y actuarla científicamente. Asimismo, estos teólogos de la liberación subvierten el concepto de teología. En la idea católica, la idea católica de teología, la teología no es sino la fe que busca su inteligencia, la fe que busca su penetración, su inteligencia. Pues bien, estos teólogos juzgan que una concepción semejante de la teología implica una traición a la verdad como ellos la entienden. En vez de partir de la única fuente legítima para ellos de la teología, que es la lucha partidaria, que es la lucha de clases, la teología tradicional objetan parte de fuentes extrañas a la historia liberadora, parte de la Sagrada Escritura, parte de los padres de la Iglesia, parte del magisterio eclesiástico, es decir, que cosas que no tienen nada que ver con la historia que ahora tenemos entre manos. De este modo, como observa Ratzinger, los teólogos que no comparten las tesis de la teología de la liberación, la jerarquía, y sobre todo el magisterio romano, son desacreditados a priori, como pertenecientes a la clase de los opresores. Los obispos, los teólogos son opresores. Su teología es una teología de clase, refleja los intereses de clase, y por eso su contenido es decretado en principio falso. Hay que liquidar esa teología clasista, esa teología hasta ahora la tradicional. No cabe otro punto de partida de la verdad que el punto de partida de la clase oprimida y revolucionaria. Y así, los criterios teológicos de verdad deben subordinarse a los imperativos de la lucha de clase. Y en este sentido, concluye el cardenal, se sustituye la ortodoxia como regla recta de la fe por la idea de ortopraxis como criterio de verdad. El primado es, pues, el de la praxis revolucionaria, supremo criterio de verdad teológica. El padre segundo es un sacerdote uruguayo, es el autor de un libro que nombré al principio, que se llama Liberación de la Teología. Él va más allá, decimos que estos teólogos, diciendo que no solo hay que hacer una teología de la liberación, sino una liberación de la teología. Debemos sacarnos de encima el lastre de la teología. De ahí el nombre de su libro. Según él, la fe tiene un carácter relativo, dice, porque uno dice que es protestante, otro que es católico, no hay pruebas absolutas de la fe. La fe tiene un carácter relativo, ya que depende de distintos contextos que son relativos. Y no tenemos criterios absolutos, dice, para discernir la verdad de fe. Lo absoluto, dice, lo único, absoluto, indiscutible, es el proceso liberador. El concreto proceso histórico. Y por tanto, concluye, no se trata de deducir del Evangelio los remedios para el mundo, sino a la inversa. Los cristianos no tienen que concretar la praxis social comenzando desde el Evangelio, sino al revés, hallar la significación histórica del Evangelio partiendo de la praxis social, releer el Evangelio a la luz de la lucha de clases, a la luz del paraíso en la tierra.
Lo que hay que cambiar, pues, concluye Segundo, es el concepto mismo de Dios, mire, nada menos, el concepto mismo de Dios, de pecado, de sacramento, de pertenencia incluso a la Iglesia, correspondientes, dice, a una Iglesia centrada en la búsqueda de la salvación ultraterrena. En este sentido hay que ir más allá que los teólogos de la liberación. Hay que corregir el credo, dice, el cual no es sino una superestructura del cristianismo. Otro autor, más risueño, por lo menos para nosotros nos causa cierta gracia, llamado James Cone, ha escrito un libro bajo el nombre de Teología Negra de la Liberación. O él es negro o es devoto de los negros, pero va a ser aquí una exaltación de la negritud, como él dice, y que toda la teología debe partir de este color negro, debe hacerse así tenebrosa y oscura. Dice allí en este libro que el impulso interior de los oprimidos hacia su liberación no solo armoniza con el Evangelio, sino que es el Evangelio. Es el Evangelio. El adversario, dice, crea una teología sin color. Es el opresor que no se interesa por el dolor del oprimido. Y por tanto hay que poner la teología al servicio de la comunidad negra. Para ser cristiana, escribe, la teología blanca debería dejar de ser teología blanca. En colores, la teología. Debería dejar de ser teología blanca y transformarse en teología negra, renegando de la blancura como forma adecuada del existir humano y afirmando la negritud como la intención de Dios para la humanidad. Empieza, pues, no por las Escrituras, como segundo, sino por la experiencia negra, la historia negra y la cultura negra, lo cual nos lleva a una nueva lectura y a una nueva interpretación de las Escrituras a la luz de la negritud, a la luz de la salvación de los negros oprimidos. Esto es lo que hace a la fe, o sea, una fe horizontalizada, una fe reducida a una fidelidad a la historia y a la lucha de clases. Así como la fe de estos teólogos, en vez de recaer en Dios como su objeto propio, recae en el hombre, en la historia, así la esperanza también, la segunda gran virtud teologal. En vez de recaer en Dios como en su objeto propio, esperar a Dios de Dios, recae en el futuro liberador. Es una esperanza en camino hacia una utopía, parecida al paraíso en la tierra con que sueña el marxismo. Un concepto tal de la esperanza lleva a una inversión de los símbolos bíblicos, así como una relectura política de la Sagrada Escritura. Donde en ella se lea redención, esperanza mesiánica, escatológica, estos teólogos leen liberación de las esclavitudes temporales. Así como insinuamos antes y como recuerda ahora Ratzinger, en lugar de ver con San Pablo en el Éxodo una figura del bautismo, se llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del pueblo. Asimismo se propone una lectura política del Magníficat, allí donde Nuestra Señora, resulta que también la Virgen es antecedente de la liberación, teología de la liberación, porque donde ella dijo, derribó a los poderosos del trono y exaltó a los humildes, entonces hay que leer eso bajo el tamiz socioeconómico, sociopolítico. Estaba ella lanzando un reto a las estructuras capitalistas y opresoras en pro de los humildes, de los subyugados. Es cierto que la esperanza verdadera tiene consecuencias en el orden socioeconómico, pero el error, como bien anota Ratzinger, está en hacer de esta dimensión la dimensión principal y exclusiva que conduce a una lectura reductora de la Escritura. A propósito de esto, no deja de ser cómica la interpretación que un aprendiz de teólogo vernáculo, el padre Guillermo Ramble, hace de la parábola del hijo pródigo. Hasta ahora creíamos que el hijo pródigo era malo, ¿no es cierto? Que se iba de su casa, rebelde a su padre y luego se arrepiente y vuelve. Pero aquí que este gran teólogo ha descubierto que era todo al revés, que ese era el hijo que se liberaba de la esclavitud de un padre opresor, un símbolo de las clases oprimidas que toman su herencia y se van a divertirse a la vida. No dice cómo cuidaba chanchos, que Cristo nos cuenta eso en la parábola, eso no lo explica, pero explica así, al menos para hilaridad de ustedes y descanso. El hijo menor, escribe este teólogo, o pseudo-teólogo, mediante el ejercicio de su libertad, reclama, pide y obtiene justicia, porque la propiedad no pertenecía enteramente al padre, sino a cada uno en proporción. Se pide su parte de la herencia, que el padre injustamente se ve que mantenía. Y por ello es figura del hombre en liberación, el hijo pródigo, de la sangre joven, de los humildes y los hambrientos, del pueblo, de los oprimidos, que irrumpe en la relación de dominio del padre y de la seguridad del hermano mayor, que no tuvo la ocurrencia de liberarse del yugo paterno. Como es una relectura totalmente inversa a todo lo que la tradición y lo que Cristo mismo evidentemente ha querido decir al pintar a este pobre hijo pródigo que derrochaba todos sus bienes y acababa cuidando chanchos y dice, regresaré a la casa de mi padre, la conversión. Todo al revés. Como ven ustedes, una concepción partiendo de la lucha de los oprimidos hace releer las Escrituras con total sentido divergente al que Cristo le dio y al que le dio la tradición de la Iglesia.
La temporalización entonces de la esperanza o la afirmación de una esperanza inmanente a este mundo es un elemento capital en el pensamiento de la teología de la liberación. Para sustentarla debidamente han recurrido de manera especial al análisis de la palabra liberación. Como dice Gutiérrez, aparece claro hoy que la finalidad de la Iglesia no es salvar en el sentido de asegurar el cielo. La obra de la salvación es una realidad actuante en la historia. En parte esto es cierto, porque de algún modo el santo ya se va liberando en esta tierra, pero sin embargo debemos decir que lo esencial de la esperanza mira al otro mundo. Y en este mundo no siempre coincide con una liberación temporal. Así San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas, al enviar saludos a un esclavo cristiano, un cristiano que era esclavo, estaba encadenado, no trepidaba en llamarlo libertus in domino, libre en el Señor. Qué hermosa la expresión del apóstol. Libre en el Señor, este esclavo. Era esclavo socialmente, pero era libre en el Señor, porque si bien estaba encadenado, su interior era libre y adelantaba la salvación final. Quizás su amo, no sujeto a cadena alguna, fuese un miserable esclavo, sin esperanza sobrenatural. En relación con esta idea está el concepto que tales teólogos se hacen del pecado. El pecado se da, según ellos, más que en cada persona, en las estructuras sociales opresoras, en la explotación social. El pecado que ofende a Dios aparece como la alienación fundamental, como la raíz de una situación de explotación. Ratzinger sale al paso de esta concepción. Dice, no se puede localizar el mal principal y únicamente en las estructuras económicas, sociales o políticas malas, como si todos los otros males se derivasen como de su causa de estas estructuras, de suerte que la creación de un hombre nuevo dependiera de la instauración de estructuras económicas y sociopolíticas diferentes. Ciertamente hay estructuras inicuas y generadoras de iniquidades que es preciso tener la valentía de cambiar. Frutos de la acción de hombres, las estructuras buenas o malas son consecuencias antes de ser causas. La raíz del mal reside pues en las personas libres y responsables que deben ser convertidas por la gracia de Cristo. Es decir, echar la culpa a la estructura. El pecado es una cosa de estructura. No es tanto el hombre que peca, individuo, sino la estructura. Y Ratzinger dice, no, la estructura es mala porque los hombres son malos, porque las han hecho. Lo que hay que cambiar es el hombre y entonces cambiarán las estructuras. Y así como el pecado, la esperanza es esencialmente algo personal. Los nuevos teólogos adulteran el concepto tradicional de la esperanza cuando la consideran no como algo personal, sino colectivo, como los marxistas que esperan para un futuro indeterminado, aunque en el entretanto deban morir sin salvación generaciones y generaciones de hombres inmoladas en aras de ese futuro histórico presuntamente venturoso. Se salvará la clase oprimida al llegar el momento ese de la instauración del paraíso en la tierra, y se salvará no por la gracia de Dios, sino por el esfuerzo conjugado de todos los oprimidos que han ido muriendo en el camino. Los teólogos de la liberación exaltan lo que llama la iglesia de los pobres. Esta expresión es de por sí rescatable, e incluso la usa a veces el magisterio, si con ello se quiere señalar una cierta preferencia de la Iglesia por los indigentes. La Escritura llama pobres del Señor a los que esperan de Dios la salvación, los que viven en una dependencia total y de confianza en la providencia amorosa de Dios. Pero como bien señala Ratzinger, las teologías de la liberación, que tienen el mérito, dice, de haber valorado algunos textos de la Escritura que hablan de los pobres, etc., conducen a una amalgama ruinosa entre el pobre de la Escritura, que es el humilde, entre el pobre de la Escritura y el proletario de Marx, dice Ratzinger. Entre el pobre de la Escritura y el proletario de Marx. Hace una amalgama, es lo mismo. El pobre es el proletario. Y por ello, dice el cardenal, el sentido cristiano del pobre se pervierte. Y el combate por los derechos de los pobres se transforma en combate de clase, en la perspectiva ideológica de lucha de clases. La iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase que ha tomado conciencia de las necesidades de la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación. Algo semejante, observa Ratzinger, se puede advertir en el uso de la expresión iglesia del pueblo.